esta columna hemos hablado del Cine Club de manera intensa, afectiva, cuidadosa, de su modo de organización de lo artístico y de lo económico como acontecimiento contracultural. Hemos hablado de la crisis del sistema de educación pública universitaria generada por el recorte presupuestario del gobierno nacional. Hemos hablado del achicamiento del calendario nacional y obligatorio de vacunas a partir de la quita de la cuarta dosis contra el meningococo. Hemos hablado del Congreso de Educación que en Belleville se impulsó hace semanas atrás desde el lema Educar para ser libres. Nos hemos conmovido recordando a Ismael Ramírez, el pibe que en Chaco fue asesinado por la policía en las inmediaciones de un supermercado. Hemos hablado sobre la noción de soberanía junto al periodista Mariano Sarabia. Hemos pensado la coyuntura de la crisis actual describiendo el tema de las corridas financieras que generan corridas humanas. Hemos pensado y hemos criticado la judicialización de la protesta social a partir de la imputación a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que tomaron el pabellón Argentina a raíz del achicamiento y del ajuste en el sistema de educación pública. En septiembre pasado hemos pensado junto a Yuri, recordado al Chile de Salvador Allende, a partir de un aniversario más del golpe de Estado que dio inicio a uno de los primeros ensayos de la Escuela de Chicago en Latinoamérica. En definitiva, hemos hablado del neoliberalismo, es decir, de los estragos que genera ese modo de organizar la vida en donde la centralidad de los gobiernos nacionales junto al poder global pasa por favorecer las condiciones de desarrollo del capital. Neoliberalismo, ¿qué es? ¿Cómo caracterizarlo? ¿Cómo definirlo? María Teresa Piñero es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y, entre otras cosas, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella aproxima una mirada posible en los minutos que siguen. Bueno, mira, desde esta perspectiva está bárbaro que podamos compartir algunas definiciones sobre el neoliberalismo, porque realmente es algo que nos implica a todos, ¿no? Parece algo muy teórico, muy conceptual, y sin embargo tiene que ver tanto con nuestras vidas el neoliberalismo, porque el neoliberalismo en general uno puede pensarlo desde muchas posiciones o incluye muchas posiciones. Lo más conocido es que es un conjunto de políticas, ¿no? De pensar el neoliberalismo como un conjunto de políticas, pero también es una filosofía que orienta el comportamiento de los hombres. También es una técnica de gobierno y también es una técnica de formación hoy del yo, del sujeto. Vamos a lo primero, que digamos es lo más usualmente conocido, el neoliberalismo como conjunto de políticas. En esto diríamos que, para que todos nos entendamos, el neoliberalismo se identifica con la derecha. Se identifica con gobiernos nacionales y con un gobierno mundial que básicamente tiene un objetivo. El objetivo es que hay que asegurar y hay que garantizar los derechos de aquellos que se dedican a acumular el capital en este momento actual. Esto básicamente es el neoliberalismo como un proyecto político, ¿no? Entonces, vos pensás como un conjunto de políticas, hay que hacer que aquellas personas que se entienden que son las que reproducen el capital tengan asegurados sus derechos centrales. En este contexto, este conjunto de políticas de derecha, ¿no?, tienen ese objetivo fundamental y tienen que asegurar los derechos, como decimos, de las personas que reproducen el capital. Y esto presupone algunas cuestiones. Primero, los gobiernos neoliberales, aquellos que implementan políticas neoliberales, que son gobiernos de derecha, te dan la llamada teoría del derrame y te dicen, mira, primero hay que acumular capital, hay que reproducirlo y después, por un efecto natural, va a caer hacia todos los otros sectores sociales. Entonces, según esta perspectiva neoliberal, no hay que preocuparse inmediatamente por redistribuir el producto social, la riqueza o el trabajo, porque eso va a ser un efecto natural de la acumulación del capital. Entonces vos me decís, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, te va a decir un neoliberal, porque en realidad nadie puede acumular tanto capital y el trabajo es un elemento central, va a ser aquel que va a acompañar a la reproducción del capital. Bueno, sabemos que esto no es así hoy. La teoría del derrame nunca se ha comprobado que esto sea espontáneo.
Entonces, uno puede tener mucha plata, uno puede acumular mucho capital, pero eso no significa necesariamente que se redistribuya a los sectores más pobres. Y ahí es cuando interviene el Estado, y tiene que intervenir el Estado. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Interviene para regular la acumulación del capital para que se pueda distribuir a los sectores más vulnerables, más pobres. Entonces, como conjunto de políticas, el neoliberalismo dice, bueno, acumulemos capital. En esta acumulación del capital hay alguien que molesta, es el Estado. Para un neoliberal, su objeto de repulsión, aquello que odia básicamente es el Estado, porque el Estado es aquel que le pone límites y le dice, no señor, mire, usted va a tener que pagar impuestos para poder seguir reproduciendo su capital. Y ahí la persona dice, pero ¿cómo tengo que pagar impuestos si esta riqueza es mía? Si esto lo hago yo con mi trabajo. Este es el producto del neoliberalismo, y en realidad, bueno, sabemos que no es así. Si hay alguien que puede acumular riqueza es porque todo el resto de la sociedad está pagando sus impuestos o está contribuyendo de alguna manera, dejando de gozar a lo mejor de otros derechos fundamentales para que otros acumulen riqueza. Y esto es algo que es a veces difícil de entender, pero que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Si alguien puede tener mucho dinero, es porque dentro de una sociedad hay muchos otros que están dejando de gozar derechos que le corresponderían a una sociedad para que ese otro acumule dinero. Digo, este es un primer punto. Entonces, el neoliberalismo como proyecto político significa hacer retraer al Estado y hacernos creer que luego que se acumule el capital, que se reproduzca, va a venir la distribución de la riqueza. Ese es un punto. El neoliberalismo como conjunto de políticas es asistencialista. El neoliberalismo dice, bueno, supongamos que como conjunto de políticas te dice, bueno, supongamos que el Estado puede intervenir solo en aquellos casos en que necesite la gente. No siempre, porque si no, dice el neoliberal, interrumpe la acumulación del capital, ahuyenta a los inversionistas. Entonces no tienen que intervenir mucho, tienen que intervenir un poquito, ayudando. Y ahí está el problema del asistencialismo, ayudar, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué ayudarnos? Si todo aquello que yo, para que vos tengas y acumules riqueza, yo estoy dejando de tener otros derechos. Entonces yo estoy en las mismas condiciones que vos, ¿por qué ayudarme? Entonces, digo, el neoliberalismo es asistencialista. Bueno, digamos, podríamos seguir hasta el infinito diciendo cuáles son todos los parámetros del neoliberalismo, pero hoy es fácilmente identificable. Fíjate que hoy, prácticamente en toda Latinoamérica y en Europa, los gobiernos neoliberales son aquellos que están justamente implementando estas políticas, que son políticas en las cuales pretenden que el Estado se retraiga y hacer valer algo central, que es volver al discurso de los derechos de los sujetos individuales. Porque vuelve eso, has visto, ¿no? Que el derecho, este es mi derecho empieza donde termina el tuyo. Mi derecho termina donde empieza, tu derecho, perdón, empieza donde termina el mío. Esa idea de derechos individuales, que es muy neoliberal, hace que cada sujeto sienta que tiene que luchar por sus derechos, por sus intereses, por la protección de sus cosas. Pero bueno, ese es el problema con el neoliberalismo, que no entiende que hay una cosa común, que hay una cosa pública, que es allí donde todos tenemos que converger. Y en realidad esa es otro gran problema que tiene el neoliberalismo. Cree que una sociedad se arma sumando los intereses individuales de la gente. Y esto no es así, tampoco es así. Porque en realidad primero tenemos que pensar un proyecto de sociedad que incluya a todos. Y a veces en un proyecto de sociedad algunos pueden tener grados mayores o menores de derechos. Que en la realidad del neoliberalismo los que siempre tienen menos grados de derechos son los sectores pobres. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿quiere usted alguna cosa
cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el Señor dice: bien me quiere, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame, que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.